100 medidas de trigo. Y dijo, aquí está tu padre, haz otro por 80 solamente. El amo reconoció que el mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. Y es que cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. Les aconsejo que usen las riquezas de este mundo pecador para ganarse amigos, pero para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco la tiene en lo mucho. De manera que, si con las riquezas de este mundo pecador ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quiénes les dará lo que les pertenece? Ningún serviente puede servir a los amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te amamos, Cristo Señor. Sentados, por favor. En el versículo 8, el amo reconoció que el mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. Acaba de robar al tipo, acaba de estafarlo y él contento. Eso es un imposible, no tiene sentido. Y eso se debe a la traducción. Entonces les voy a explicar lo que quiere decir esto. Porque en griego lo que se traduce amo, la palabra es okurios. Okurios en griego sencillamente decía el Señor, ¿no? Él tenía un Señor que era su empleador, ¿no? Con quien trabajaba y a quien estafaba. Pero acá dice, un Señor. ¿Quién es este Señor? No, Jesús, no el amo del mayordomo. Entonces es una traducción que realmente confunde totalmente el sentido de la palabra, de la parábola, digamos, ¿no? No tiene sentido. Es nada que me roba, que me estafa y decir, oh, bien hecho, porque no soy más astuto. No. Nos vamos a entender bien lo que dice el texto. Lo que sería más claro si dijera, ¿no? Jesús reconoció que el mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. Igualmente es un poco sorprendente, ¿no? Porque Jesús está felicitando a este delincuente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, obviamente para llamar la atención. Jesús en sus parábolas muchas veces trata de sorprender y choquear, digamos, escandalizar a sus oyentes a propósito, para que recuerden lo que está enseñando. Y por eso es como Jesús está alabando la viveza criolla, parece una frase. Ese es un tipo vivo. No, esa es la viveza criolla. Para salir de una situación difícil, bueno, me voy a estafar. Y en realidad, para mí, si entiendo bien, el propósito de esta parábola es para subrayar la capacidad del mayordomo para tomar decisiones en una crisis, ¿no? O sea, es una crisis, como él dice, me voy a quedar sin trabajo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, actuó, ¿no? En forma así, con una decisión fuerte, supo qué hacer para evitar las consecuencias, ¿no?
es esto que Jesús está encomendando, nuestra capacidad de responder adecuadamente en un tiempo de crisis, porque siempre Jesús está enseñando que vienen los tiempos de crisis, ustedes tienen que tomar decisión, hay poco tiempo, va a venir el final, ¿no? Va a venir las últimas cosas. Ustedes tienen que darse cuenta del peligro en el cual ustedes están viviendo y tienen que tomar acción, que es arrepentirse, ¿no? Siempre se tienen que arrepentir porque vienen los tiempos duros y difíciles. Así que este para mí es el mensaje que tiene esta parábola del mayordomo. Jesús sorprendentemente encomienda la astucia, ¿no?, del mayordomo, su capacidad de actuar en una crisis y nada más. Es complicado porque San Lucas ha aprovechado esto, como tiene que ver con el dinero, con otras enseñanzas de Jesús sobre el dinero, que sigan hasta el fin de nuestra lectura, donde dice no se puede servir a Dios y a Mamón, dice en el original, no la riqueza. Mamón era un dios, ¿no?, del dinero. Pero hay varias enseñanzas distintas acá con diferentes propósitos. Es un poco difícil de desentrañar, digamos, todo esto. Pero la parábola principal realmente es esta. Pero yo quisiera hablar más esta mañana sobre las otras enseñanzas, que es una colección de enseñanzas variadas sobre el peligro de la falsa riqueza de este mundo, el dinero y los bienes materiales, comparado con la verdadera riqueza de conocer y obedecer a Dios. La lección es clara. Si no sabemos manejar lo poco, o sea, lo que tiene poca importancia espiritualmente, o sea, los bienes, la riqueza, el dinero, no vamos a poder manejar lo mucho, o sea, lo importante, lo que tiene mucho más valor, que es la relación con Dios, la respuesta a Dios, la vida en el Espíritu Santo, la relación con Jesús. Y con todo esto la santificación de la persona y el desarrollo de las virtudes. Esto es lo que quisiera desarrollar un poco esta mañana. Porque estas enseñanzas de Jesús no son teóricas, no son abstractas. Tenemos que implementarlas en nuestras vidas y en la vida comunitaria de la iglesia. Y por eso volvamos al símbolo del administrador. Es un buen símbolo, el mayordomo, el administrador, que Jesús utiliza en varias parábolas, no solamente en esta parábola, sino en otros. Cuando alguien tiene que cuidar a algo que es ajeno, que no le pertenece, le pertenece a otro. ¿Cómo cuida esto? ¿Cómo lo maneja? Y es, como dije, Jesús utiliza esta figura del mayordomo para ilustrar la relación entre Dios y nosotros. El Adán que Dios colocó en el jardín de Edén. ¿Para qué? El hombre en el mundo. ¿Para qué? Para cuidarlo. No es suyo, es de Dios. La creación todo es de Dios. Yo soy de Dios. Pero Dios me pone ahí, en medio de la creación, para cuidar sus cosas, las cosas de Dios. Ese es realmente el valor de este símbolo del mayordomo, del guardián de la creación, mayordomo de las cosas de Dios. Obviamente nuestro modelo no puede ser eso del mayordomo astuto, precursor de la iglesia criolla. Dios no es tonto, ¿no? Dios sabe, se da cuenta cuando tratamos de engañar y estafar al verdadero dueño, a él. No, el buen administrador, el buen cuidador, toma en serio sus responsabilidades y con toda honestidad hace lo mejor para cuidar lo que no le pertenece, reconociendo que es de otro. Si todo lo que existe, todo lo que tengo, pertenece a Dios,
Y soy yo el administrador de todo esto. Debería evaluar primero si lo que estoy dando a la obra de Dios, de mi propio bolsillo, de propios bienes, es una expresión concreta, real de mi gratitud, ¿no?, por la misericordia divina para conmigo. O en realidad son algunas moneditas que no me cuestan nada. Y por eso quisiera refrescar sus memorias con una pequeña lectura de Marcos 12. Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Fíjense, Jesús está mirando todos los domingos cuando ustedes están poniendo la plata. Muchos ricos echaban mucho dinero. Qué bien. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra. Pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Bueno, sabemos esto. Eso no es una parábola, esa es realidad. Hey, Jesús mirando, mira cómo está la gente poniendo plata para la obra de Dios, para mantener el templo, el sacerdocio, el sacrificio. Mira, Él nos mira. Y recordemos esto, que a Jesús le importa el dinero en este sentido, como una expresión, ¿no?, de nuestro amor por Él. Y que si no representa algún tipo de sacrificio, ¿no?, como obviamente para la viuda, 2 moneditas de cobre, que todo lo que tenía representaba un sacrificio. Si no representa un sacrificio, ya obviamente no es suficiente lo que estamos dando. Esa es una cuestión de la conciencia de cada uno de nosotros. Pero el dinero, al fin y al cabo, sea mucho, sea poco, es lo poco, según Jesús. Y no podemos ser fieles en lo poco, si no somos fieles en lo poco, digamos, que es el dinero y las cosas materiales. Lo mucho, o sea, la riqueza espiritual, va a estar fuera de nuestro alcance, ¿no?, fuera de nuestro alcance. Porque ni sabemos manejar lo poco, ¿cómo vamos a poder manejar lo mucho, lo importante? Y más allá de la responsabilidad individual por la administración de los bienes que Dios nos ha dado, tenemos, ¿qué más? Tenemos la iglesia, tenemos esta iglesia, por ejemplo, ¿no? Tenemos la dimensión comunitaria, cooperativa, ¿no?, de todos nosotros, que somos pocos, pero somos un cuerpito de Cristo. ¿Qué tenemos acá? Hemos heredado una iglesia hermosa, ¿no? No solamente una iglesia, sino un salón, un terreno lindo acá en Quilmes. Y beneficiamos también de las donaciones de aquellos que utilizan las cocheras. O sea, es una fuente de ingresos para la iglesia. Pero todo esto, ¿a qué se debe? La generosidad de los ya muertos, ¿no?, del pasado. Heredamos todo esto, no dimos nosotros nada, pero estamos a cargo de la administración de todo esto, no para nuestro propio beneficio, sino para la gloria de Dios y para adelantar el reino de Dios. Todo esto en realidad es ajeno, no nos pertenece a todos, se puede decir, pero está ahí para Dios, ¿no?, y para su obra, para su gloria. Somos fideicomisarios, se puede decir, ¿no? Es muy importante, no estoy, digamos, negando eso, por supuesto, pero somos eso, estamos a cargo de algo que pertenece a Dios, otro. Y con esto, esta obra importante, tratamos de portarnos honradamente, fielmente, ¿no?, con estas responsabilidades. Y con razón el Consejo Parroquial acá en Quilmes se llama la Comisión Administrativa. Bueno,
bien, es una comisión administrativa. Estamos administrando los bienes que hemos heredado del pasado. Se ocupa la comisión con las cosas, los aspectos concretos y prácticos, ¿no?, de la vida de la Iglesia. Y aunque la administración de la propiedad y su buen mantenimiento es importante, también para Jesús es lo poco, porque son solamente cosas materiales, dinero, edificios, terrenos. La pregunta de Jesús es esta: y si no se portan fielmente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Lo que nos pertenece son las riquezas de Dios. Eso sí, bueno, no sé, me pertenece, es mío, ¿no? Este es un bien propio mío que Dios me da para mí. Entonces, está bien, si sabemos manejar todo el resto, lo poco, lo menos importante, Dios nos va a encargar con la más importante, con las verdaderas riquezas que son nuestras. Entonces, todo esto sigue siendo lo poco hasta que Dios nos confíe las verdaderas riquezas, hasta que recibamos lo que nos pertenece, ¿no?, como hijos e hijas del Señor. ¿Y cuáles son estas riquezas que son tan importantes? Las riquezas, las cosas espirituales que nos acercan a Dios. Bueno, cada uno tendría que hablar varios días para contar todo lo que recibimos del Señor, su gracia, su amor, su compasión, su perdón, todas estas cosas que son la esencia de nuestra fe y que nos van transformando con la gracia de Dios cada día más en sus hijos e hijas, imagen de Dios. Recibimos estas bendiciones diariamente para enriquecernos, pero también para transmitirlas y para compartirlas con los demás. O sea, en lugar de ser meros administradores de cosas materiales, que son nuestros bienes y los bienes acá de la Iglesia, nos hacemos verdaderos administradores de la gracia de Dios. Hablamos de ministros, bueno, somos ministros, son administradores, lo mismo. Administramos de forma la gracia de Dios. Y no estoy hablando solamente de los sacerdotes o los pastores o los que tienen algún, digamos, trabajo oficial religioso. No, eso es lo que pertenece a todo creyente, a todo el pueblo de Dios, incluyendo a todos ustedes. Tenemos algo precioso para ofrecer a Quilmes y a cualquier lugar donde nos encontremos. No las malgastemos, lo que tenemos, que es propio, que es nuestro, que nos pertenece. Eso es lo más importante. Y para terminar, yo quisiera citar unas palabras de San Pablo, que justamente leí anoche y me parece que viene muy bien, de la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 6. Tenía muchos problemas con los corintios, como ustedes saben. Pero al final quería enfatizar algo. Dice: porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, para que por medio de ella podamos conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Es lo que nosotros tenemos para reflejar la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo, para que otros también sean iluminados por la cara de Jesucristo.
nosotros, San Pablo lo define en una situación complicada, difícil en la ciudad de Corinto. Nosotros también no es fácil en la ciudad de Quilmes tampoco. Es exactamente la misma, digamos, el mismo, digamos, ministerio, la misma administración que tenía él. No nos toca a nosotros hacer lo mismo acá en Quilmes. Como Dios encargó a San Pablo con una misión muy específica, muy tremenda, ¿no? Llevar el Evangelio a los no judíos, a los gentiles. En realidad, en cada generación, Dios encarga, ¿no? a los creyentes hacer lo mismo, y a nosotros también nos ha encargado este mismo trabajo de administración de la gracia de Dios. Y pide que seamos fieles en este trono. Amén. Amén. Agradecer a Dios su presencia en palabra y sacramento y en nosotros mismos su Espíritu. Oremos. Eterno Dios, Padre Celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Nos has ungido con alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo, revístenos de fuerza y de valor, para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón, con Cristo nuestro Señor. Amén. Sentados un momentito. Sí, 248, los 48, Roca de la Eternidad. Roca de la Amen.
ustedes y a todos los que ustedes aman, ahora y por siempre. Amén. Vayamos en paz, mis hermanos, para servir al Señor. Demos gracias a Dios. Muy bueno.